Bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa del pueblo, La Voz del Pueblo de Dios desde Caracas, Venezuela. Nos pueden seguir por YouTube. Hoy 19 de marzo de 2015. Bueno, entonces estamos hablando de Oscar Arnulfo Romero, precisamente, que en el 24 de marzo de 24 de marzo, corregimos la fecha. 1980, 24 de marzo, no de febrero, sino de marzo. Sí, perfecto. Fue cuando precisamente él sembró su sangre y él se convirtió en el mártir de América. Tenemos un editorial excelente, Rosa. ¿Por qué mataron a Monseñor Romero? Nos preguntamos por qué mataron a Monseñor Romero si era un sacerdote bueno. Y además, ¿por qué lo mata gente que es de la iglesia? Roberto de Atkinson era un católico de los que cierran fila y fue el que dio la orden de disparar contra el obispo Romero. Monseñor Romero seguía frecuentando las fiestas sociales de la gente High, hasta que un día le dijeron a Monseñor que muy bien, que siguiera en sus fiestas, pero que su amigo el padre Rutilio Grande, sacerdote jesuita que estaba con los campesinos, le tendieran una trampa y les mataron junto a un ahijado. Y el sacristán, esa gente con que él se la pasaba. Yo estuve en el lugar donde fue acribillado por los mismos, por gente de la iglesia. El sacristán intentó cubrirle con su cuerpo, pero fue inútil. Murieron los tres. Camino de Aguilares, el Painal. Fue demasiado fuerte esta noticia para Monseñor. Rutilio era un sacerdote muy querido. Él había sido el maestro de ceremonia en su ordenación episcopal. Era un hombre incapaz de hacer daño a nadie. No encontraba una razón y fue ahí que descubrió, en la sinrazón de la muerte, el sacrificio del pueblo. Y desde ese momento asistimos a la conversión de Monseñor Romero. No iré a ninguna celebración oficial, ni acto protocolario del gobierno, ni del tipo que sea, hasta que no se investigue el asesinato del padre Rutilio y los otros dos salvadoreños. Solo habrá una misa el próximo domingo, la que celebraré en la plaza de San Salvador, y a las que invito a celebrar a los sacerdotes de la arquidiócesis. Los 4 obispos, contrarios a Monseñor, pusieron el grito en el cielo y enseguida fueron a hablar el nuncio a denunciar a Monseñor que el pueblo, al no poder asistir a la misa, iba a cometer pecado mortal. El nuncio le presionó como Monseñor dijo una palabra y la cumplió. Él había consultado con su sacerdote y solo uno se había opuesto. No habría sino una sola misa en señal de protesta por todos los asesinatos del gobierno. Estamos en el año de 1977, 9 de marzo. En las paredes de los edificios aparecieron unas pinturas que se iban repitiendo. Haz patria, mata a un cura. Romero era el blanco de la persecución por su vida entregada. Pero, ¿por qué lo mataron? Parroquia de San Buenaventura, San Félix, Estado Bolívar, Matías Cañuña. ¿Por qué lo mataron, Pablo? ¿Por qué mataron a Cristo y por qué mataron a Monseñor Romero? Igualito que por qué mataron a Cristo, porque se puso al lado de los pobres, porque se enfrentó con los poderosos religiosos y políticos de la época. Yo creo que es importante que nosotros meditemos sobre el testimonio de alguien que estuvo allí en esa tierra, en el mismo lugar donde asesinaron a Rutilio Grande, el padre Matías Camuña, muy querido,
saludo allá en Puerto Ordaz, un hombre extraordinario, también un profeta y muy consecuente. Creo que es muy importante este testimonio porque ayuda a poder entender las causas que provocaron a Monseñor Romero a tomar una decisión, aunque le costara la vida. Johnny me decía en el intermedio de nuestro programa de que haya algo en el Evangelio que quería que se aclarara. Después que Cristo dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Él también dice, el que quiera guardar su vida, el que quiera proteger su vida para este mundo, la arruina. Pero el que entrega y sacrifica su vida en este mundo, la gana para la vida eterna. Amén. Por eso, cuando Monseñor hace esta opción definitiva de conversión, aquí viene la conversión de él, como lo explicó muy bien Rosa Mireya en la primera parte del programa. Él era una persona puesta por el Vaticano y el gobierno para apaciguar los ánimos de los campesinos, para que las cosas se calmaran y se mantuviera aquel régimen de opresión y de explotación ante el pueblo, y Monseñor Romero iba allá con ese fin de conciliar y dejar todo, pero la paz tiene que ser fruto de la justicia, la paz no puede ser fruto de la injusticia. Por eso nos alegramos, dicho sea de paso, hoy estamos celebrando y vamos a celebrar aquí ahora la muerte o la glorificación, porque no fue una muerte, de la mamá de Jorge Urosa, nuestro obispo aquí en Caracas, que la semana pasada alzó la voz de protesta ante esa insólita acusación y agresión de Estados Unidos contra Venezuela, y él como obispo de Caracas dijo que eso no se puede aceptar, sabiendo que él tiene algunas diferencias con el gobierno, el proceso revolucionario, pero sin embargo allí nos unimos por la patria. Yo creo que allí eso fue lo que pasó cuando Monseñor Romero suspende todas las misas y dice, vamos a dar una sola misa en la plaza de la catedral para denunciar todos los asesinatos que se están viendo. Sí, pero fíjate qué interesante, porque aquí vemos que según este testimonio que se nos presenta, porque este es un testimonio vivido por nuestro amigo Matías, dice que en las paredes decía, haz patria, mata a un cura. Entonces, fíjate cómo se manipula el pueblo. ¿Cuántas veces somos manipulados por gente con intereses diversos y comienzan a utilizar nuestros valores propios, autóctonos, en este caso el sentido patrio, para empezar a decir, bueno, si tú verdaderamente eres patriota, entonces debes matar a ese sacerdote. Claro, porque es que el sacerdote con el obispo, por eso está dirigido al obispo, estaba despertando la conciencia del pueblo salvadoreño. No es lo mismo que un obispo se ponga al lado de los campesinos, de la causa de los pueblos campesinos, que cualquier persona. Pero lamentablemente tuvo que matarse un sacerdote amigo para que Monseñor se le quitara la venda de los ojos y viniera la conversión. Él era una persona buena y humilde, pero estaba ciego, no veía que la iglesia estaba siendo masacrada, porque la iglesia no es un templo ni una catedral, la iglesia es el pueblo de Dios organizado. Y fue cuando él sintió la necesidad de ser coherente. Incluso hay una serie de cosas que yo voy a desarrollar mañana, pero que podemos ahora en esta segunda parte analizar de cuáles fueron las repercusiones pastorales. Es decir, eso hizo que la Iglesia de El Salvador cambiara radicalmente su línea pastoral. Ya no podía hacerse una celebración de Via Crucis teórico, sino que el Via Crucis lo estaba viviendo en los pueblos masacrados, los catequistas, las monjas que estaban siendo asesinadas. Y por eso decía muy bien Johnny, a través de la emisora de radio, él empezó a denunciar aquello para aquella gente que no iba a misa, que lo pudiera ver por la radio y por la televisión. 2 veces le metieron una bomba y le volaron la emisora de radio de él para tratar de acallar su voz, pero no lo pudieron hacer. Y eso fue una siembra que ahora se está recogiendo. Cuando él estuvo en Lovaina, y esto es muy importante porque este es lo que voy a desarrollar este fin de semana en la universidad, él hizo un discurso extraordinario para que la gente en Europa entendiera por qué él estaba metido en política, porque la iglesia no se tiene que meter en política. Ahí nace la dimensión política de la fe de Monseñor Romero, y él da razones por las cuales él tenía que tomar aquella posición. Era una posición no política partidista, sino era una posición
política porque él tenía que afectar, salir de su trono, salir de su episcopado e ir a defender al pueblo. Eso ya es una acción política, es definirse ante situaciones concretas que se está viviendo. Y la mayoría del pueblo, que es la mayoría de la iglesia salvadoreña, era un pueblo pobre, masacrado y perseguido. Por lo tanto, Monseñor tenía que tomar, no un partido político, porque él lo dijo bien, nuestra posición es a la luz de la fe. No queremos la iglesia salvadoreña ni poder político, ni tomar puestos de gobierno, porque nosotros no estamos aquí para tomar el poder, nosotros estamos aquí para que se haga justicia a la iglesia de Cristo, que son los pobres y los oprimidos. Por Pero eso fíjate, me gustaría comparar un poquito a Oscar Anulfo Romero con toda esa convulsión que vivió en este momento con el Papa Francisco, precisamente, que tiene el ejemplo de él es precisamente el ejemplo de Francisco, es el ejemplo de Cristo, el que le está pidiendo a todos los obispos que se bajen de sus tronos, que se salgan de esas 4 paredes, que vayan a visitar al pueblo. Y entonces el Papa ahorita lo que tiene una revolución en el Vaticano, que mucha gente, muchos lo odian, es más, le dicen el Papa burlón porque se ríe demasiado, no le quieren hacer caso, las encíclicas que él ha escrito en estas librerías del Opus Dei están prohibidas la venta de ellos. Podrá imaginarlo, o sea, no aquel momento, o sea, eso que se estaba viviendo, todavía lo estamos viviendo, y lo está viviendo el Papa Francisco también en este momento, allá en el Vaticano, con toda esa guerra que tiene con los grandes poderes eclesiásticos, donde él está diciendo, señores, bájense de sus tronos, vamos al pueblo, unámonos con el pueblo, vamos a salir adelante, vamos a enseñar el Evangelio. Jesucristo mismo lo dijo en el Evangelio, ustedes son tan hipócritas que conociendo el portal no entran ustedes, ni dejan que los demás entren, ni dejan que el pueblo entre. Pero precisamente, ¿por qué Francisco tiene que venir un papa como Francisco para declararlo ya santo en la iglesia? Jamás le hubieran declarado santo si no hubiera habido un papa como Por Francisco, supuesto. porque él sí lo entiende, ¿no, verdad? Pero es muy importante ver cuáles son las fuerzas de la dimensión política de la fe. Es de la fe, no es de ningún partido político, por eso lo quieren acusar de comunista. Claro. Igual que al Papa Francisco lo quieren acusar de comunista. ¿Por qué? Porque está al lado de los pobres. Parece que todo el mundo que se pone al lado de los pobres y en la lucha por los pobres, entonces lo acusan de comunista. Entonces no se dan cuenta que Jesucristo murió precisamente por estar al lado de los marginados, de los pobres, y enfrentando el poder político y económico, que eran los poderosos de la época. Hay 5 cosas que yo he hecho de resumen para continuar esta reflexión en esta segunda parte, que me parece que es importante que nosotros la analicemos. Por ejemplo, siempre Monseñor dijo la verdad con valentía evangélica. Él no estaba ni a favor ni en contra de ningún gobierno, él estaba a favor de la verdad. Creía en la verdad de Dios y creía que esa verdad los iba a hacer libres de aquella situación de opresión y de represión que viven los más pobres, y buscó esclarecer este conflicto desde la fe, y dice aquí los clamores y las esperanzas del pueblo. La iglesia de El Salvador se convirtió para los pobres en una esperanza, porque había una iglesia que estaba al lado de ellos, no al lado de los poderosos que los estaban oprimiendo, que así era la iglesia hasta que Monseñor estaba ciego. Pero una vez que ya Monseñor se puso al lado de los pobres, entonces los pobres del Salvador vieron en la iglesia del Salvador un apoyo, una esperanza, alguien que estaba al lado de ellos y sufriendo las mismas consecuencias. Esto es un primer elemento que vale la pena. También fue un acérrimo defensor de la justicia, como los profetas antiguos, y como Jesús denunció y fustigó todo aquello que venden al pueblo por un par de sandalias, los reprimen y los asesinan. Yo recuerdo, y perdonen que ponga el ejemplo de nuestra iglesia, hace algunos años un grupo de la gente de las comunidades de bases nuestras se fue al mercado Ique Popular que hay aquí atrás de esta iglesia los sábados, y allí precisamente llevaron este libro del profeta Amós, y salieron allí que casi los matan a puntapié porque le estaban echando a perder el negocio. Sin embargo, ellos fueron a denunciar a aquellos que están haciendo trucos en las balanzas y explotando al pobre ahí en el mercado, pero también estaban dándole la bendición a aquellos que eran justos con su balanza y daban la ñapita, porque parece que aquí ya se acabó la ñapa. Hay que darle la ñapa a los pobres, no explotar a los pobres. Hay que darle los 1000 gramos, no darle 900, como está pasando en los mercados populares. Bueno, la misma situación estaba allí, y nosotros como Monseñor y como Jesús
tenemos que ser defensores de la justicia y de la verdad, porque la paz es fruto de la justicia. Amén. Y la verdad, ¿no es? Sí, bueno, justamente en esa línea, es que justamente la diferencia que hay entre nuestro amado Oscar Arnulfo es que él comenzó una rebelión, pero una rebelión pacífica, simplemente con una presencia auténtica, donde él simplemente dice, no vamos a continuar con esa línea de apoyo a algo que va en contra del oprimido, sino por el contrario, desde su condición, su convicción, ¿verdad? Sin levantar armas, ¿verdad? Que eso es lo más hermoso. Simplemente con la autenticidad de la esencia de creer y tener la posesión, ¿verdad?, del evangelio en su corazón, él decidió dar un espaldarazo al pueblo. Él decidió no más misas en donde se involucre la alta jerarquía, hasta que no se reconozca, ¿verdad?, ese dolor de mi pueblo, hasta que no se reconozca que hay que salir adelante, fortalecer, darle la cara a ese que está sufriendo. Y él decidió desde lo que sabía hacer, ¿verdad?, que era hacer y tomar conciencia, llevar la palabra de Jesús, llevarla y transmitirla. Y eso es lo que nos llama a nosotros. No nos está pidiendo nada más allá de lo que podamos hacer, sino desde lo que somos, desde los dones que tenemos, desde la actitud que Dios permitió que nosotros pudiésemos desarrollar, ¿verdad? Haciendo a un lado el temor, ese temor que en un momento como seres humanos podemos sentir en nuestro corazón. Bueno, desde esa misma dimensión actuar y ser coherente. Nada más. Nada más. Yo me hago una pregunta precisamente, Pablo. ¿Hasta dónde nosotros estamos ciegos que no nos damos cuenta qué es lo que está pasando realmente a nuestro alrededor? Oscar Arnulfo lo tenían tan cegado, lo tenían una burbuja en ese palacio y en ese trono donde me imagino que tenía limusina y tenía gente que le servía y donde vivía muy bien, que él no se daba cuenta. Él se da cuenta precisamente cuando matan a Rutilio, pero antes de que mataran a Rutilio, habían matado cualquier cantidad de monjas y seguidores y laicos y campesinos y gente del pueblo. Y él no se había dado cuenta realmente de lo que estaba pasando. Claro. Pero cuando le dieron como en la llaga, entonces yo digo, ¿hasta qué punto nosotros en un momento dado estamos dormidos en este mundo? ¿Hasta qué punto nosotros muchas veces podemos estar ciegos que no nos damos cuenta qué es lo que está pasando más allá? El Papa Francisco lo dice, que tomen todos esos palacios en esos países africanos, que salgan los obispos y salgan las monjas de ahí y lo conviertan en refugio de tanta gente que está sin techo, de tanta gente que está necesitada. Y precisamente, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy en día? ¿Qué trabajo nosotros estamos haciendo por el pobre? ¿Qué trabajo estamos haciendo nosotros por el necesitado? Y si verdaderamente nosotros decimos que somos seguidores de Cristo y seguidores de Oscar Arnulfo Romero, nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra sangre para que sea un ejemplo verdaderamente como lo hizo Cristo. Nosotros estamos dispuestos a hacer ese grano que tiene que caer en la tierra y tiene que morir para que dé verdaderamente mucho fruto. O le estamos dispuestos a pedirle al Señor, oye Señor, apártanos, líbranos de todo mal y que no nos pase nada y llévate a esta gente de aquí. ¿Cuál es nuestra verdadera posición? Vamos a analizarlo. Y pareciera que necesitamos ser salpicados con ese dolor, sentir en nuestro corazón para despertar. Lamentablemente parece ser que uno, el ser humano, es así. Si no somos salpicados, si no sentimos en nuestra carne que somos parte de esa situación, de ese dolor y sentirlo arraigado, entonces no despertamos y no tomamos posición. Yo creo que tenemos que pedirle mucho a Dios para que esa conversión venga y venga pronto en cada uno de nosotros. Pablo, ¿tenías otras reflexiones ahí que nos ibas a decir? Sí, por eso que yo creo que es importante esto que ustedes están comentando, porque se trata de fe y de compromiso. La fe que no se compromete, y por eso Monseñor Romero hacía siempre alusión al Evangelio y a Puebla y a Medellín. Los obispos en Puebla y en Medellín pidieron que era necesario, ante el grito de miseria y de dolor de los pobres de América Latina, tomar una posición radical en opción preferencial. Monseñor era obispo de todo el mundo, pero cuando vino una situación de pobreza y de miseria y de persecución, él tomó parte, se hizo parcial ¿de quién? De los pobres y de los perseguidos, nunca con los opresores y oprimidos, donde él estaba antes de la conversión. Claro. Entonces la conversión hace, por eso Jesucristo no estuvo al lado de los poderosos, ni religiosos ni políticos, él estuvo al lado del pueblo, de los pescadores, de los campesinos.
Y por eso el reto que nosotros tenemos en este 35 aniversario es que la iglesia latinoamericana, a la luz de estos testimonios, nosotros cambiemos nuestra manera de ser iglesia. Por eso estamos orando mucho por nuestros obispos. Siempre yo lo he dicho, nosotros tenemos que dejarnos cuestionar por el Evangelio. Nosotros todavía tenemos una posición muy pasiva. Esa excusa de que no me meto en política, que no me meto en la economía, entonces estamos metidos en nuestras iglesias y el mundo se está destruyendo. Nosotros tenemos que optar, pero eso sí, no es alcahuetear al pobre, no es ponernos al lado de la injusticia que hace el pobre, sino todo lo contrario, estar al lado del que es oprimido, no es el que es opresor. Ser profeta. Por eso, por ejemplo, hay que denunciar a aquel pobre que compra en una cola y es bachaquero y compra un dichoso bulto a 20 bolívares y explota a su hermano a 80 bolívares. Ese es un delincuente. Claro. Ah, no, pero vive en un barrio, no importa. No importa dónde tú vivas. El problema es lo que tú tienes en tu mente y lo que tú haces con los. Estamos hablando del pobre de solidaridad. Por eso hay un canto muy bonito, a ver si lo podemos introducir al final del programa. Cuando el pobre crea en el pobre, tendremos la liberación verdadera. Amén. Pero mientras el pobre esté explotando al pobre, nosotros no vamos a salir de este atoradero. El imperio no nos va a destruir, pero la corrupción sí nos puede destruir. Y la corrupción es el veneno que destruye a los imperios y que puede destruir a los procesos revolucionarios, no solamente en Venezuela, sino en estas partes del mundo. Ese es el gran peligro. Y por eso la fuerza moral de Romero no la pudieron resistir. Y como no lo podían callar, ellos decidieron eliminarlo. Y al eliminarlo, lo sembraron para siempre, porque como Cristo, Él vive en el pueblo para siempre. Y yo creo que esa herencia no la podemos perder, y por eso hemos querido hacer este programa especial para la memoria de este mártir de América, para que los jóvenes de la iglesia sepan lo que tiene que ser un obispo y un servidor, para que la gloria se dé a Dios. Alguien semejante a Cristo, que no tome otro camino sino el de Cristo Jesús. Y eso implica, Johnny, el sacrificio y la entrega. Pero no nos va a pasar como Pedro. No, yo doy la vida por ti, Señor. No. Da todos los días una horita, trabaja. Y cuando llegue el momento darás la vida. Pero si tú no das una hora, ¿cómo vas a dar la vida? Y lo que decía Rosa Mireya es verdad. ¿Qué pasó aquí la semana que viene? La semana pasada, cuando lamentablemente tuvimos esa pérdida en el accidente de nuestro excelente catequista Alexis Litargo. ¿Cuántas personas llenaron este templo que hacía tiempo no venían a la iglesia? Entonces tuvo que derramarse la sangre de alguien amado para que la gente volviera a Dios y volviera a la iglesia. Eso pasó con nuestro presidente. Hasta los comunistas empezaron a decir: Padre nuestro que estás en el cielo. Dice que ellos no creen en Dios. Sí. Y puso a rezar. Bueno, es que esa es la historia de la humanidad. Y los cristianos, cuando eran masacrados por el Imperio Romano, porque el imperio igualito, el romano, el español y el norteamericano son exactos. Claro. Y van a perseguir siempre a aquellos que se oponen a su hegemonía y a su explotación. Van a ser perseguidos. Mientras la iglesia está acomodada y recibiendo dádivas de los imperios, la iglesia no la van a tocar ni con el pétalo de una rosa. Pero cuando la iglesia hace lo que hizo Romero, entonces somos perseguidos, y ahí es donde hay que demostrar que verdaderamente somos cristianos de verdad y no de pacotilla o católicos o cristianos light, como los imperios quieren que seamos, pues. Y tenemos que estar muy pendientes de que no conviertan a Óscar Arnulfo Romero precisamente en un fetiche. Nosotros no es que no estamos de acuerdo con que existe una imagen de la Madre María, de la Madre de Jesús, pero estamos en total desacuerdo cuando convierten a la Madre María en un fetiche, como tú lo dijiste, Pablo, claro, que le colocan una corona de la reina Isabel, le colocan vestidos de oro, de plata, de bronce, cualquier cantidad de cosas. Esa no es la Madre de Jesús. De paso, que esa es una imagen que hace que la representación de la Madre, pero se olvidan tanto, se velan tanto, que ya la representación de la Madre no es la madre de Jesús, porque la Madre de Jesús era una mujer realmente muy pobre, realmente era una mujer muy entregada. Óscar Arnulfo Romero, igual que Jesucristo, también entregaron su vida. Óscar Arnulfo Romero le entregó su sangre. Y entonces nosotros sabemos que cuando tú llegas allá a El Salvador hay una gigantografía
grandísima que puso el gobierno con la imagen de Oscar Arnulfo Romero. No, no queremos esa gigantografía. Lo que queremos es que la gente verdaderamente siga los ejemplos de Oscar Arnulfo Romero, siga los ejemplos de verdaderamente de trabajar por el pobre, no precisamente del que se hace pasar por pobre, porque esos demonios disfrazados de ovejas, Jesucristo también lo detecta. Pero fíjate, Johnny, hay un elemento que yo no quisiera que dejáramos de resaltar para el respeto de la figura de Monseñor Romero, porque como es cierto lo que tú dices, también es cierto de que muchas personas están manipulando la figura de Monseñor Romero para justificar la guerra armada, la violencia, correcto, la guerrilla, etcétera, claro, o el odio, claro, que es todo lo contrario de lo que Monseñor hizo. Por eso es que en Monseñor se da el profeta y el santo. ¿Cuándo se da el profeta? Cuando él denuncia la injusticia. sí. ¿Cuándo se da el santo? Cuando es capaz de perdonar a aquellos que lo han asesinado, como Jesucristo en la cruz. Ahora lo vamos a recordar en Semana Santa. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba muriendo por aquellos que lo asesinaban y él lo dijo. Y hay una frase aquí que vale la pena que el público, nuestros hermanos usuarios y usuarias lo conozcan, ¿no? Dice Monseñor, ya es tiempo que recuperen su conciencia, hablándole a los militares de Salvador, y que obedezcan a Dios y a su conciencia antes que una orden de pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios y de su ley, de la dignidad humana de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este pueblo sufrido, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Amén. Eso le costó la vida. Eso lo dijo él en la homilía del Domingo de Ramos, y el lunes santo, en la capilla de unas monjas, se cumple el adagio de la unión de la sangre de Cristo con la sangre de Romero. Ese hecho no se nos puede olvidar, y yo creo que le da realce a que la Eucaristía es un compromiso que nos lleva a hacer lo mismo que hizo Jesús con nuestros hermanos. Lo más importante de Romero es la coherencia. Si yo tengo una iglesia pobre que sufre, yo tengo que sufrir con ella. Yo no puedo marginarme, porque esa es la tentación que tuvo Pedro cuando se fue de Roma. Quo vadis, ¿a dónde vas? Usted tiene que ir. Si la iglesia está perseguida, usted es el primero que va a tener que ser perseguido. Yo creo que eso es un problema de conciencia cristiana. Por eso es que es un grave error, y eso es lo que quieren los imperios, que nosotros tengamos una religión, ellos nos dan dádiva, y que no nos metamos en política, que no nos metamos en las cosas, que dejemos las cosas así. Pero Cristo no vino a dejar el mundo como está, sino a transformar el mundo para que el reino de Dios y su justicia se haga en la tierra. Amén. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que Monseñor Oscar Arnulfo Romero consiguiera esa palanca del Papa Francisco para que sea beatificado? No, ya desde el momento de su muerte, ese hombre fue santo. Desde el momento de su muerte, ese hombre se convirtió en el mártir de América. Y de esa forma es que es lo que tenemos que ver, Rosa. Sí, bueno, tenemos una llamada aquí, vamos a ver. Ajá, Wilfredo, estamos en el aire. Dime, estamos en un programa en el aire. No lo podemos sacar, Pablo, porque... ¿te quieres preguntar algo? Estamos terminando en 5 minutos, ¿ok? Bueno, si la persona que quieran hacer la pregunta la pueden hacer por mensaje de texto y se la contestamos, Rosita. Sí, bueno, yo pienso que este hermoso mensaje del reconocimiento de nuestro hermano, ¿verdad? En la coherencia, en la esencia de lo que es la verdad y cómo la verdad nos hace libres. Es lo que debemos recopilar, ¿verdad? Para nuestras vidas. Ya basta de dejarnos manipular por otras personas, por medios de comunicación. Ya basta de dejarnos manipular por olas de rumores. Ya basta de dejarnos manipular y dejar de contactar nuestra realidad. La realidad la vemos, la palpamos. La realidad tenemos que verla es a través de mi hermano. ¿Hasta cuándo yo voy a dejar de lado, verdad? Lo que es real, porque otro me dice, otro me dibuja una realidad, me pinta una realidad, y sin embargo, yo en vez de ser solidaria con el que está necesitado, con el que está a mi lado, con el que está pasando hambre, entonces hago lo contrario, simplemente empiezo a repetir lo que escucho sin poder contactar la realidad de mi hermano que está necesitado. Yo siento en el Señor
que debemos ponernos en la presencia del Espíritu Santo para que el discernimiento, ¿verdad?, nos abra los ojos. Aquellos que estemos ciegos, bueno, que podamos ver la luz, sea de donde sea de los colores que sean de los bandos que sean, y nos unamos en un solo sentir, que es el sentir del construir, el sentir de volver a la solidaridad, a los principios a los cuales Dios nos ha llamado, porque es que eso nos une. Eso es lo que nos une, más allá de cualquier división que puedan existir, visiones políticas partidistas, ¿no? Estamos aquí porque somos uno en el Señor, y estamos aquí porque vemos oportunidades para salir adelante. Eso es lo que tenemos que hacer, dejarnos convencer por el Espíritu. Ya basta de estar queriendo manejar situaciones en diferentes momentos. ¿Por qué? Porque nos conviene, ¿no? Nos conviene vivir una realidad y morir por Cristo. Eso es lo que nos conviene. Yo creo que es importante, y yo quisiera, antes de terminar, porque ya estamos terminando nuestro programa especial dedicado a la memoria de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, con una frase que él definió para aquellos que querían aplicarle a él las tendencias políticas, partidistas o ideológicas. Oigan lo que dice: nuestra fe tiene que tener siempre repercusiones políticas, porque está llamada a encarnarse y a transformar la realidad y no dejarla como está. Esta influencia ha de ser a la luz de la fe y no de ninguna tendencia ideológica, política, partidista. La lucha de la iglesia no es por conquistar el poder, no es por apoyar a algún partido. La lucha de la iglesia es para que verdaderamente se dé dignificar al pobre. Por eso Monseñor Romero lo dijo en este libro que traigo aquí, que quiero recomendar. Él dice una frase aquí extraordinaria: la gloria de Dios es que el pobre viva. Y sigue diciendo: muchos quisieran que el pobre siempre dijera que es voluntad de Dios vivir y ser pobre. No es voluntad de Dios que unos tengan todo y otros no tengan nada. No puede ser voluntad de Dios. De Dios es voluntad de que todos sus hijos sean felices y dignos. Esto es lo que quiere Jesús y lo que quiere Monseñor, y por eso murió, porque Él se puso al lado de los que han sido despreciados y rechazados en este mundo. Bueno, mis queridos hermanos, para el final una despedida. Rosita. Y agradecemos mucho a todos los usuarios y usuarios que han seguido este programa especial, que esperemos que estén en las redes de YouTube y que ustedes lo puedan también ver el próximo sábado y también oír por Radio Macarao 100.3 el sábado y el domingo de 7 a 8 de la mañana saldrá para ustedes en reposición. Rosa. Bueno, dándole gracias a Dios por este momento, por la presencia, inclusive de mis hermanos que, como dijimos al comienzo, están acompañándonos. Un hermoso día. Gracias a nuestros hermanos que, por supuesto, tuvieron la delicadeza de trasladarse aquí a este templo, ¿verdad?, para podernos acompañar, como lo va a decir posteriormente nuestro hermano Johnny. Pero sobre todo gracias a Dios, porque nos permite encontrarnos en la solidaridad y comenzar esa conversión de cada día hasta llegar al momento definitivo. Bueno, y para despedirnos le quiero decir a las personas que nos siguen por las redes y nos siguen por televisión que nuestro templo se llama La Resurrección del Señor. Y precisamente eso es lo que nuestro Padre nos pide a todos, que resucitemos, pero que resucitemos en este mundo, no que esperemos pasar al otro mundo para ver si verdaderamente resucitamos, si nos portamos bien o nos portamos mal. La idea es, como lo dijo precisamente Jesús, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece la vida en este mundo la ganará para la gloria de Dios. Pero no es que vas a aborrecer tu vida, vas a aborrecerla para este mundo, pero realmente tu vida, cuando tú se la dedicas al Señor, tú aborreces tu vida para este mundo porque se la dedicas a Él, y eso es lo que nuestro Padre nos pide. Pablo, para la bendición final. Es rechazar el egoísmo y vivir en el amor, que es lo que nos va a eternizar. El Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que inspiró a Romero a hacer compromiso con su pueblo y dejar la comodidad de su trono y ponerse al lado de los pobres, nos bendiga y nos ayude en este proceso de liberación de nuestra iglesia latinoamericana, para que este testimonio sea un reto para nuestro trabajo pastoral ahora y hasta que Cristo vuelva. Que Dios los bendiga a todos y sigan con la excelente programación de Radio Macarao y de TV Caricuao, nuestras emisoras locales, participativas y comunitarias. Amén. Gracias.
Cerramos. ¿Cómo estuvo eso, técnico? Bien.